realizar 3 ejemplos relacionados con dichas fórmulas. Por ejemplo, dice, aplique todas las fórmulas dadas para determinar los elementos de un icoságono regular. Entonces, primero vamos a calcular las diagonales desde un vértice. Recordemos la fórmula que acabamos de mencionar. Para las diagonales desde un vértice sería n menos 3. Entonces, al ser un icoságono, iniciando el video mencionamos que un icoságono tiene 20 lados. Entonces el valor de n va a ser 20. Ok, entonces las diagonales desde un vértice serían 20 menos 3, 17. Por otro lado tenemos las diagonales desde uno de los vértices. Recordemos la fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Esto quiere decir que sustituimos 20 por 20 menos 3 sobre 2. O sea, si nos apoyamos con la calculadora, las diagonales desde un vértice serían 20 por 20 menos 3 sobre 2. O sea, 170. Este es desde todos los vértices y esta desde uno de los vértices. Ahora vamos con la sumatoria de las medidas de los ángulos internos. Esta fórmula es 180 por n menos 2. Por lo tanto sería 180 por 20 menos 2. La sumatoria de la medida de los ángulos internos. Si resolvemos esto sería 180 por 20 menos 2, es decir, 3240 grados, porque son ángulos, ¿verdad? Entonces podemos decir que la sumatoria de la medida de los ángulos internos es 3240. Vamos ahora con la medida del ángulo interno, de cada uno de los ángulos internos. Sería 180 por n menos 2 sobre n. Entonces, como n vale 20, sería 180 por 20 menos 2 sobre 20. Esto sería, vamos a ver, 180 por 20 menos 2 sobre 20. 162 grados. Luego tenemos la medida del ángulo central. Recuerden que es 360 dividido entre n. Por lo tanto sería 360 dividido entre 20, lo cual corresponde a 18 grados. Y esto mismo nos funciona para la medida del ángulo exterior, porque la formulita corresponde a la misma. En este caso sería 360 entre 20, que corresponde a 18 grados. En este ejemplo lo único que hicimos fue aplicar todas las formulitas estudiadas en el punto anterior. Sin embargo, también podemos aplicarla en otro tipo de ejercicio, como por ejemplo en el caso 2. Dice, en un polígono regular la medida de cada ángulo interno es 140. Si el perímetro es 45, entonces determine la medida de cada lado del polígono. Ok, nos están diciendo que el ángulo interno mide 140. Nos están dando el resultado de la formulita del ángulo interno.
que es 180 por n menos 2 sobre n. Esto nos dice que vale 140 grados. ¿Para qué nos dan esto? Para nosotros poder despejar n, o sea, la cantidad de lados que tiene el polígono. Porque si yo tengo n, podría sacarlo a partir del perímetro. Vamos a ver. N aquí está dividiendo, pasa a multiplicar. Mientras que 180 debemos resolver acá, la multiplicación también sería 180n menos 360 igual a 140n. Recuerde que cuando despejamos una ecuación lineal de este tipo, tenemos que agrupar las variables a un lado y los números al otro. Entonces, en este caso, 180 queda del lado izquierdo y pasamos a 140 a restar. 360 que aquí estaba restando debe pasar al lado derecho a sumar. 180 menos 140 son 40. Y por último, aquí 40 está multiplicando, debe de pasar acá a dividir. Si yo divido 360 entre 40, voy a obtener que el valor de n es 9. Como ya yo sé que el polígono tiene 9 lados, es decir, es un nonágono, entonces puedo afirmar que el perímetro, que es lo que mide el lado por la cantidad de lados que tiene el polígono, nos va a servir para despejar. Es decir, puedo afirmar que 45, que nos dicen que es el perímetro, es igual a 9 por L. Como este 9 está multiplicando, debe de venir acá a dividir. Si yo divido 45 entre 9, voy a obtener que cada lado mide 5. Entonces la respuesta a este problema o este ejercicio sería que el lado del polígono corresponde o es 5. Como no nos indican unidades, dejamos únicamente el 5. Si aquí nos hubieran hablado de centímetros, aquí debemos de responder también en centímetros y así sucesivamente. Analicemos un tercer ejemplo. Dice, ¿cuál es la medida del ángulo central de un polígono regular que tiene 54 diagonales? Vean que acá nos están hablando de todas las diagonales que puede tener el polígono. Es decir, el número de diagonales desde todos los vértices, que se calcula n por n menos 3 sobre 2. Si sabemos que esa cantidad es 54, entonces podemos empezar a hacer nuestro despeje. Primero que nada, este 2 que aquí está dividiendo, puedo pasarlo a multiplicar. Si yo digo 54 por 2 es 108. Y de este lado decimos n por n, n a la 2. N por menos 3, menos 3n. Como podemos apreciar, se formó una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática debe estar ordenado ax a la 2 menos bx menos o más c. En este caso, para obtener a c, me traje de una vez al 108. Esto, recuerde que lo podemos resolver en la calculadora metiéndonos en modo 5, 3. En este caso tenemos que a es un 1 imaginario que está acá,
B es menos 3 y C 108 negativo. Por lo tanto, nos dan como N1 12 y N2 menos 9. Pero obviamente debemos descartar el valor negativo, puesto que estamos representando a n como la cantidad de lados. Solo podemos tener una cantidad positiva. Ya sabiendo que n es 12, es decir, que el polígono es un dodecágono, nos piden calcular la medida del ángulo central. Recuerden que la medida del ángulo central es la división de 360 entre la cantidad de lados. Es decir, en este caso, 360 dividido entre 12. Si resolvemos eso, sería 360 dividido entre 12, nos daría 30 grados. Es decir, la respuesta a este tercer ejercicio sería que la medida del ángulo central es 30 grados.